Muy buenas. Cambiamos de tercio y en ese sentido empezábamos el programa con un acercamiento a lo que son las emociones y la gestión de emociones y pasamos a un nuevo apartado en el que nos vamos a centrar en los pensamientos, en la calidad de los pensamientos. Y es que está totalmente comprobado que en función de lo que pensamos vamos a tener nuestra propia realidad. Es decir, si nos acompañan buenos pensamientos, generalmente veremos cómo estamos satisfechos en nuestro día a día. Si nos acompañan pensamientos negativos, veréis cómo todo se vuelve más complicado. Bien, lo verdaderamente potente es conocer que esos pensamientos son en muchas ocasiones una percepción nuestra y que se pueden cambiar. Es más, que deberíamos cambiar. Además, hacemos un ejercicio muy importante de empatía, porque esos pensamientos fundamentalmente tienen que ver con otras personas, con diferentes situaciones, pero no somos empáticos y no tratamos de entender a las otras personas. Y además, porque se va a cumplir una ley de la naturaleza fundamental, y es la denominada ley del espejo que vamos a ver a continuación. Pasamos a verlo con un poquito más de detalle. Fijaos, en nuestro día a día estamos juzgando continuamente. Unas veces de manera positiva, imaginemos un amigo muy cercano, y otras veces de manera negativa. Es decir, una persona que conocemos por primera vez. Imaginaos, alumnos, cuando llega un profesor, quizás su apariencia física o la forma de hablar, alguna cuestión, algún matiz que incluso puede ser físico, no nos gusta y a partir de ahí el juicio a veces es en contra de esa persona. No sabemos por qué. Bien, esto no solo se da cuando conoces a alguien, sino en relaciones con amigos, en relaciones familiares. Estamos continuamente juzgando y en muchas ocasiones la calidad de esos pensamientos es mala, es negativa. Así que si el pensamiento es negativo, imaginaos la emoción que sentimos. Y a partir de ahí se desencadenan todas las acciones. Vamos a ver qué ocurre y lo más importante, vamos a ver cómo podemos cambiarlo. Fijaos, vamos a hacer una dinámica en dos fases. Lo primero, vamos a entender lo que pasa. Vamos a hacer un ejercicio de autocrítica, de autorreflexión. Para ello, fijaos, y voy a poner, como siempre estoy haciendo en estas dinámicas, pues un ejemplo personal. Yo, en concreto, me defino como una persona muy trabajadora, muy trabajadora. ¿Qué ocurre? Eso hace que en muchas ocasiones me encuentre con personas que no trabajan tanto como yo. Antes de trabajar precisamente esta dinámica, antes de conocer precisamente estos recursos, en muchas ocasiones yo criticaba precisamente la falta de trabajo, la falta de implicación por parte de los demás. Bien, veréis qué es lo que ocurre. Lo primero, ¿es verdad? ¿Es verdad que no está trabajando? Pero ¿es cierto que no está trabajando? ¿O no está trabajando como yo le estoy pidiendo? Porque son cosas diferentes. Por eso la segunda cuestión, ¿es cierto? O sea, ¿sabes con una verdad absoluta que no está trabajando como debería? Bien, ¿cómo reaccionas tú cuando percibes, cuando tienes ese pensamiento? Claro, imaginaos, si no está a la altura, no te sientes cómodo, no van a salirte unas reacciones seguramente adecuadas y la relación va a ir empeorando. ¿Y qué ocurriría si no pensaras así? A que las cosas transcurrirían de manera totalmente diferente. Bien, pues intentar responderos a estas preguntas. Os facilitamos este organizador gráfico donde podéis ir respondiendo a cada una de estas cuestiones. Así que os invitamos a que penséis en una determinada relación, una relación con una persona en la que, bueno, pues no os sentís a gusto, no va bien, y cumplimentad estas cuestiones. Bien, damos unos segundos, podéis parar el vídeo, porque a continuación vamos a seguir con su resolución. Muy bien, voy a continuar, ¿vale? Solo si entendéis la primera parte, pasamos a la segunda. Entonces, ahora nos toca saber, nos toca escribir. Bien, hemos llegado a una determinada conclusión. Es cierto, es que a pesar de todo lo que hemos visto anteriormente, no está a mi altura, no trabaja como yo quiero y no me siento a gusto. Y además lo voy a poner ahí. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Esta dinámica pretende que veáis que ese juicio se puede invertir tanto con respecto a ti
como con respecto a la situación o con respecto a la persona en cuestión. Bien, vamos a ver qué ocurriría y os vamos a pedir que hagáis este pensamiento y voy a hacer las reflexiones que yo he hecho con el ejemplo que os estoy poniendo. En primer lugar, invierte el juicio hacia ti mismo. O sea que no está a la altura. Cuidado, ¿no será que yo tampoco estoy a la altura? ¿No será que sí, yo me considero muy trabajador, pero ¿no será que estoy trabajando más de lo que incluso debería trabajar? Que lo estoy metiendo a ese tema, a ese proyecto muchas horas, porque se las estoy quitando a otras. Y por tanto yo estoy poniendo demasiado en el asador. También puede ocurrir. Entonces ya no estamos comparando situaciones idénticas. Bien, en segundo lugar, invierte el juicio hacia la situación. Claro, imaginemos que además es que el proyecto es muy exigente. ¿Vale? Esas son circunstancias que no siempre controlamos. ¿Y si el proyecto no fuera tan exigente? A lo mejor esa persona sí estaba a la altura. O a lo mejor no había tanta diferencia entre lo que hace o lo que yo le estoy pidiendo. Bien, y en tercer lugar, invierte el juicio hacia la otra persona. ¿Qué ocurre? ¿Es posible que esté haciendo lo que está dentro de sus posibilidades? ¿Conozco sus circunstancias? ¿Conozco su pasado? ¿La conozco realmente bien como para poder valorarla y señalarla como que no está haciendo bien su trabajo dentro de este proyecto? Son muchos interrogantes, si os dais cuenta, que no conocemos, que presuponemos, que juzgamos, pero que, si os dais cuenta, seguro que las cosas son muy diferentes si tenemos otro punto de vista. Bien, en ese sentido, solo deciros que hemos hablado de la ley del espejo, ¿verdad? Y es que, fijaros, vamos a atraer todo aquello, en este caso, afín a nosotros. Entonces, si nos consideramos muy trabajadores, que es el caso que yo he puesto aquí, veréis cómo vamos a atraer a personas que parecen, y que pueden serlo sin ningún problema, menos trabajadoras. Bien, veréis que es muy difícil cambiar a la gente. Veréis que es muy difícil cambiar al resto. Sin embargo, el trabajo que tenemos que hacer es con nosotros. Así que, cuando se den esas circunstancias de trabajar con otras personas que pensamos que no aportan tanto como nosotros, quizás tenemos que reflexionar que, en primer lugar, a lo mejor nosotros estamos trabajando demasiado. Que lo que tenemos que reflexionar es que tenemos que disminuir la carga de trabajo y aprovechar a lo mejor otras cuestiones tipo de familia, de amigos, que es posible que estén descuidadas. Y en segundo lugar, veréis que si además tenéis otro comportamiento hacia la otra persona se va a implicar más, vais a poder conseguir más de ella. Así que lo que yo he aprendido claramente con esta dinámica es que sí, que yo era muy trabajador y que había personas que no estaban a la altura. Pero me he dado cuenta que cuando yo he disminuido mi nivel de exigencia, he sido capaz de tratar mejor, de relacionarme mejor con otras personas y esas personas han dado más de sí. Y se ha producido un equilibrio. Y ese es un aprendizaje fundamental y fantástico en la vida. Y os digo esto porque, en este caso nosotros como docentes, y si queremos trabajar proyectos intermodulares en el marco de la nueva ley de formación profesional, vais a ver cómo vamos a tener problemas para crear equipos. Muchas veces los alumnos no quieren ir con determinados compañeros fundamentalmente por la falta de trabajo. Bien, el error está en presuponer que las cosas van a ser así. Teniendo en cuenta el futuro laboral y que tenemos que trabajar en equipo, es impresionante trabajar esta dinámica y no solo orientado a lo que es el trabajo en equipo, sino en cualquier aspecto de la vida. Por favor, ponedla en práctica. Tras su realización, pasad a tener una retroalimentación por parte de los compañeros y cuando hagáis la dinámica en una o en 2 sesiones después y la estéis aplicando en vuestro día a día, hacer una reflexión final de cómo, cambiando los pensamientos, cambian las emociones. Y es un recurso fundamental para vuestro futuro.